En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 41 minutos. El programa se está yendo rapidísimo. 16 horas 41 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo. Me pica aquí a través de www.radiotv.mx. Pero me puede ver simultáneamente en la retransmisión en el Pulso Saludable, en la fanpage de Pulso Saludable. Y ya se encuentra conmigo vía telefónica también una doctora muy interesante. Ella es Dolores Enciso González, la doctora Dolores Enciso González. Ella es médico del deporte y también licenciada en fisioterapia del Hospital Juárez de México. Y bueno, ya nos había dicho la anterior fisioterapeuta del día de hoy, están muy consentidas, que una de las áreas que abarca justamente es atender estas lesiones que ocurren por las malas posturas que solemos tener al momento de cargar, de sentarnos, y no solamente en el área de trabajo, diría yo, también de pronto duramos mucho tiempo sentados en casa o en la escuela, pero de pronto mi mamá, que en paz descanse, donde quieras que estés, mamita, estoy chambeando, y mi mamá decía que no nos sentábamos con las pompis o con los glúteos, que nos sentábamos luego mis hermanos y yo con la espalda y nos regañaba. Así es que, bueno, Dolores Enciso, la doctora Dolores Enciso nos va a platicar cuáles son los hábitos, los malos hábitos que tenemos para poder conocerlos y saber que tienen solución. ¿Cierto, doctora? Gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted. Oiga, doctora, ¿cuáles son, con base a la experiencia que usted tiene, cuáles son los hábitos o los malos hábitos que tenemos más comunes las personas al momento de sentarnos? Bueno, es que nos sentamos más que nada sobre la espalda, dejamos la columna al aire, tenemos unos abdominales sueltos que hace que la columna tenga mayor lesión a nivel de la espalda baja y eso favorece, bueno, que más tarde haya lumbalgias mecanoposturales o dolores de ciática que le llama la gente. Pero es que no tenemos una visión de cómo nos debemos de sentar. Normalmente debemos pegarnos al respaldo de la silla, lo más atrás que se pueda, para que nuestra cadera forme un ángulo de 90 grados. Sí. Las rodillas tienen que tener también un ángulo de 90 grados y siempre tenemos que apoyar los pies sobre el piso. Si somos bajitos y la silla es muy alta, pues tenemos que ponernos alguna ayuda para que esto se lleve a cabo. ¿Qué pasa? Que no hay medidas estándar en sillas, en bancos de escolares y todo eso, pero no toda la gente tiene las mismas dimensiones en los miembros inferiores. Exacto. O sea, en las piernas, y eso hace que se adquieran posturas viciosas al momento de sentarse, de pararnos, y ya ahí podemos producirnos alguna lesión. Otra cosa que tienen también los jóvenes, y no solo los jóvenes, los adultos, es el nivel en donde ellos ven el celular o donde están trabajando en la computadora. Normalmente el celular debe de estar a la altura de los ojos y no la cabeza a la altura del celular. Eso ya nos favorece problemas de cuello, más tarde problemas de miembros superiores y posiblemente hasta de mano. Y en la computadora del trabajo, bueno, tenemos que tener un ángulo aproximadamente entre 45 y 60 grados a nivel de la vista para que también no nos produzca alguna lesión. El permanecer muchas horas frente al equipo también nos favorece lesiones. Claro, doctora Dolores, ¿y esto a la larga qué va a producir? Una lesión que en cuanto se corrija la postura y se enseña o se entrene al paciente a adecuarse a las posturas, ¿se va a eliminar o pudiera ser una lesión como, no sé, una hernia de disco, que ya es un problema más serio y que muchas veces hasta cirugía va a requerir? Bueno, mire, sí se puede hacer la lesión más crónica, pero si empezamos en fases tempranas a reeducar esos músculos que no están funcionando, pues la lesión se va a retardar o nunca aparecer. Claro. Las hernias de disco por lo general aparecen porque son posturas prolongadas por años o bien por cargas de peso excesivas sin tener un cuidado de la espalda. ¿Qué tenemos que hacer? Tener unos abdominales muy fuertes y tratar de siempre tener el abdomen contraído. Eso va a proteger nuestra espalda baja y va a evitar que se produzcan lesiones. Cuando usted dice sí puede revertirse, si ya hay una hernia, pues eso ya es de la índole de ortopedia, en donde tal vez llegue a una cirugía. Claro. Doctor, usted dice que hay que tener abdominales fuertes. ¿Esto se logra a través del ejercicio? Y para que la gente no se espante, pues no necesariamente tenemos que tener esos cuadritos en el abdomen, ¿o sí?
No, o sea, abdominales fuertes quiere decir que ese músculo haga su trabajo. Ya si usted lo quiere marcar o hipertrofiar, bueno, ya es otro trabajo más complejo. Claro. Pero si yo aprendo a caminar con el abdomen contraído, si estoy sentado tengo mi abdomen contraído, eso hace que mi espalda se mantenga más derecha y que no tenga problemas de que se proyecte mi columna y se cierren los agujeros por donde salen los nervios a los lados de la columna. Ahora bien, Entonces, ajá. los pacientes empezaríamos a sentir este famoso dolor de la lumbalgia en la espalda baja, cansancio, ardor, picor, o esto no se hace presente y solamente ustedes lo pueden descartar. No, mire, normalmente lo que pasa es que en México hacemos muy poca medicina preventiva. Claro. Cuando usted tiene ya un abdomen globoso, aumento de peso, sobrepeso, somos un país con alto índice de obesidad, Claro. la gente no acude al médico hasta que presente el dolor. Entonces ya cuando está el dolor quiere decir que ya puede ser que el daño se esté ya establecido o estructurado, que le llamamos, Exacto. o bien que en ese momento tenga una crisis que esté produciendo esa molestia. Es cuando acude el paciente con nosotros, de ahí que ya se deriva la exploración clínica, los laboratorios, tal vez el gabinete, para determinar qué grado de lesión tiene. Pero normalmente acuden los pacientes cuando ya hay dolor, no acudimos antes. Claro. Entonces, sí puede desaparecer, hay que llevar una serie de sesiones de fisioterapia y después a educar a ese músculo hacia el ejercicio, pero por siempre. Claro. El ejercicio debe ser parte de nuestra vivir cotidiano. Claro. Finalmente, doctora, ¿este tipo de lesiones tienen solución a través de ejercicios o ya llevan al paciente a una terapéutica de medicamentos o incluso de cirugía? Bueno, mire, como yo le repetía, si es en etapas tempranas, sí, puede ser que con simplemente ejercicio, una reeducación muscular de espalda, abdomen, pueda salir el paciente con algunas técnicas de termoterapia o algunas técnicas de electroterapia. Bueno, si ya tenemos en una fase un poquito más crónica, normalmente entramos al área ya de rehabilitación como tal y combinamos hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia y ejercicios. Muy bien. Saludables y hacemos todo un programa de higiene de columna. Higiene de columna quiere decir que le vamos a enseñar cómo se debe sentar, acostar, pararse, cargar algún objeto, empujar un objeto, todo eso. Y si ya tenemos una lesión establecida como una hernia discal o un deslizamiento de vértebras uno sobre otro que se llama listesis, bueno, entonces ya sí el cirujano va a tener que intervenir para reparar esa lesión y más tarde regresar nuevamente a rehabilitación, a reeducar otra vez los músculos y que tenga una columna saludable y que esa cirugía sirva para el resto de sus días. Doctora, y finalmente los pacientes o todos los que querramos, ¿podríamos acudir ahí con ustedes al Hospital General a tomar un curso o una sesión de esta llamada higiene de columna? Sí, o sea, en el servicio de rehabilitación del Hospital Juárez de México se programan sesiones de educación al paciente. Claro. Y una de ellas es la higiene de columna que está dado por el servicio de terapia ocupacional, en donde yo, como le mencionaba, se marcan todos estos pasos para el cuidado de la columna y las compañeras les hacen toda una clase, ejercicios, les dan una panorámica de cómo deben de cuidar su esqueleto y también cuidar su peso, porque el peso es muy importante para que esa columna no sufra, esas rodillas, esos pies. Muy Si bien. yo tengo mis pies mal, porque algunos de los arcos propios del pie se han vencido, lógicamente que el resto de mi esqueleto se va a alterar. Entonces todo Claro. eso lo podemos hacer de manera preventiva para que el paciente sepa cómo actuar en los momentos de cargas de peso. Doctora, pues ha sido un placer poder platicar estos minutos con usted sobre justamente la higiene de la columna, las formas adecuadas para evitar una lesión en este su día. Feliz día. Muchas gracias. Ahí la voz de la doctora en esta tarde en Pulso Saludable, le decía yo, la doctora Dolores Enciso González. Ella es médico del deporte y también licenciada en fisioterapia del Hospital Juárez de México. Pausa cuando las 4 de la tarde con 50 minutos, la recta final en Pulso Saludable. Tengo todavía mucho más para usted. Vengo. Gracias, doctora.